Muy buenas tardes. A nombre de la presidenta Yanine Áñez y del ministro Rodrigo Guzmán, quiero informar al pueblo boliviano acerca del alcance del decreto 4200 en lo que respecta al pago y reducción temporal de tarifas eléctricas y de agua potable. El Gobierno Nacional pagará las facturas de energía eléctrica de la categoría domiciliaria del país que consuman hasta 120 bolivianos y pagará el 50% del consumo de agua de la categoría domiciliaria que correspondan a los meses de abril, mayo y junio. Este beneficio tendrá un alcance para 2 millones de usuarios en el país, lo que equivale al 77% de los consumidores domiciliarios en todo Bolivia. Para este efecto, el Ministerio de Economía realizará el pago por un valor de 94 millones de bolivianos por mes, lo que significa un gasto de 282 millones de bolivianos. Para el agua, el alcance es para 1.2 millones de consumidores y será beneficiado con un pago de 112 millones de bolivianos en lo que respecta a los meses de abril, mayo y junio. Queremos también informar que el decreto 4200 deroga el artículo 3 del decreto 4197, el cual señalaba que iba a tener que el gobierno iba a disponer la reducción del 30% de la facturación del mes de abril en las tarifas eléctricas. Este cambio se ha hecho porque el espíritu de la norma es llegar a las personas, a los consumidores, a las familias de menores recursos, y se decidió ampliar el beneficio. El anterior decreto consignaba un monto de 84 millones de bolivianos, diferente a los 282 hoy, con esta preferencia de recursos a los consumidores de la categoría domiciliaria. Solo como referencia, indicarles que el Departamento de La Paz tiene 804.000 consumidores, de los cuales 700.000 se beneficiarán con estas medidas económicas, lo que equivale al 87% de la población. Se tiene el detalle de departamento por departamento, pero a nivel nacional tenemos 2,5 millones de consumidores, los cuales se van a beneficiar 2 millones, lo que corresponde al 77%. Asimismo, informarles que el Ministerio de Energía garantiza la seguridad eléctrica del país a través de la dirección de la Autoridad de Control y Fiscalización de Electricidad y nosotros estamos realizando el control en las empresas para que todas ellas puedan mantener funcionarios dentro del decreto, pero una de las excepciones del decreto es que puedan transitar y circular los trabajadores de las empresas eléctricas para que en caso de cortes intempestivos por alguna emergencia puedan reponer el servicio. Lo mismo para las empresas generadoras y transmisoras, empresas públicas y privadas. Estamos en constante control y vigilancia para que todos los reclamos puedan ser atendidos a través de los números de emergencia asignados a todas las empresas distribuidoras. Viceministro, buenas tardes. Miguel Ángel Paredes de la red Unitel. Para ejemplificar simplemente, si una familia, por decirle, paga 180 bolivianos, los 120 bolivianos lo va a subvencionar totalmente el gobierno, los 60 bolivianos restantes, ¿cuál es la dinámica, la metodología, por favor? Gracias. El beneficio alcanza a aquellas familias que consuman, que tengan cargos eléctricos por un monto hasta 120 bolivianos. Aquellos que excedan esa cantidad será una factura normal y deberá ser cancelada por el consumidor. Como explicaba, el beneficio es para las familias de menores recursos.
Estos 120 bolivianos son los cargos eléctricos. Además, el Estado se hará cargo de las tasas de alumbrado público y basura, de acuerdo en las distribuidoras según correspondan las que tengan consignadas estos cargos. O sea, no solamente son estos 120 bolivianos, sino además estos cargos de las tasas municipales. Viceministro, buenas tardes. John Guzmán de la Red Bolivisión. Viceministro, ¿qué parámetros se han tomado precisamente para hacer este cálculo de pagar la factura en el tema eléctrico hasta los 120 bolivianos? Usted sabe que no solamente las familias con bajos recursos están sintiendo los efectos, sino también gente que si en algún momento podía sobrevivir, si se puede decir, al mes pagando una factura de 180 bolivianos, pues ahora que el consumo va a ser mayor porque todos se quedan en casa, va a subir por lo menos a unos 200, 220. Es lo que la gente se pregunta, ¿por qué no se tomaron parámetros más altos cuando el consumo va a subir en el país? Gracias. Mire, nosotros hemos hecho el análisis en los 9 departamentos. Sin duda alguna, quisiéramos como Estado llegar al 100% de los consumidores. La idea sí es, repito, beneficiar a las familias de menores ingresos, las que van a sufrir el impacto mucho mayor que aquellas que tienen mejores condiciones. En promedio se tiene el 77, casi 78%. En realidad no va a llegar al 22%. El parámetro justamente fue el beneficiar en mayor cantidad, mayor monto a los de menores ingresos. Como referencia también le puedo indicar que el departamento de Potosí tendrá un beneficio del 94.5% de su población. Se tienen 146.000 consumidores y el beneficio será 137.000 y así, uno por uno. El de menor impacto va a ser en Santa Cruz, donde son 635.000 consumidores y el beneficio alcanzará a 345.000. Significa que para ellos es el 54%. Si bien en energía eléctrica ha habido una discriminación por ingresos, por consumo, que debe estar en el orden de los 150 kilovatios en promedio, dependiendo de la distribuidora y sus categorías, pero también en agua, porque estos recursos han sido gestionados por el Ministerio de Energía y por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el alcance ya es al 50% del consumo de todas las familias en Bolivia. Por favor, viceministro, estamos en vivo para Bolivia TV, soy Cintia Durán. En caso de que esta cuarentena todavía se alargue, ¿estos pagos se ampliarán? El beneficio es para 3 meses, abril, mayo y junio. Posterior a ello, el Estado verá la ampliación de estos beneficios, pero consideramos que el periodo inicial es un periodo prudente y que nos va a permitir también tomar acciones económicas en pro de la familia boliviana. Viceministro, entonces no se descarta ampliar esta medida, eso en función a la emergencia sanitaria que tengamos. Sí, le repito, lo que está en firme son los 3 meses, abril, mayo y junio. Posterior a ello, y de acuerdo a los recursos económicos que cuenta el Estado, se verá la posibilidad de ampliar. Declaraciones del viceministro. Muchas gracias. Ya,